tres puntos no colineales, dado tres puntos no colineales, siempre determinamos un único triángulo. A esos puntos los llamamos vértices del triángulo. Entonces, dado A, B, C no colineales, ¿qué significan no colineales? Que no están en una misma recta. A, B, C. A, B, C no colineales determinamos que un único triángulo. A esos puntos los llamamos vértices. Del vértice A al vértice B trazo una semirrecta AB. Del vértice A al vértice C trazo una semirrecta AC. Dado dos semirrectas con un vértice común A, determino un ángulo. A ese ángulo lo llamo alfa interior. Determino S, me fijo en el interior, superficie menor, alfa interior. Dado el vértice B y el vértice A, trazo una semirrecta BA. Dado el vértice B y el vértice C, trazo una semirrecta BC. Dadas dos semirrectas con un origen común, determinamos un ángulo interior que lo llamo beta. Del vértice B determino el ángulo beta, del vértice A determino el ángulo alfa interior. Dado el vértice C, determino una semirrecta AC, CA. Y dado el vértice además C y B, determino la semirrecta CB. Dadas dos semirrectas con un origen común, determinamos un ángulo interior gamma interior. Si me fijo bien, del vértice A generamos el ángulo alfa. Y el ángulo alfa, las semirrectas intersectan a una recta CB, determinando un segmento CB. A ese segmento lo llamamos lado opuesto a esa medida. A eso lo llamamos A. Dado el vértice B, determinamos el ángulo beta. El ángulo beta, las semirrectas intersectan a la recta AC, generando un segmento AC. A la medida de ese segmento lo llamamos lado opuesto B. Lado opuesto B. Es lado opuesto al vértice B, al ángulo interior beta. Del vértice C generamos el ángulo interior gamma. Las semirrectas de ese ángulo intersectan una recta AB, generando un segmento AB. A ese segmento lo llamamos lado opuesto C, o más preciso, a la medida C. Ahora, dado el vértice A, extiendo BA o BC, las semirrectas, y determino ángulo exterior al alfa, ya sea ángulo exterior es ahí, o ya sea ahí, determinamos ángulo exterior y siempre es par lineal o adyacente al interior. Del vértice B prolongo AB, prolongo o bien CB, prolongo semirrectas y determino el ángulo paralineal o adyacente a beta, que lo llamamos beta exterior, que es S, es congruente con eso, porque esos son opuestos por el vértice. Lo mismo, del vértice C, trazo la semirrecta AC, trazo la semirrecta OBC, determino ángulo opuestos por el vértice, que son paralineal o adyacente a gamma, lo llamamos gamma exterior. Acabamos de determinar lo que se llaman los elementos primarios del triángulo. Acabo de ver los elementos primarios del triángulo.
acabo de mirar los elementos primarios del triángulo, que son precisamente vértice, ángulo interior, lado opuesto, ángulo exterior. Esos son lo que se llaman elementos primarios del triángulo. De ahí nace, y lo que acabo de ver es lo que se llama la construcción del triángulo, bajo un principio constructivista. Ahora voy a ver las propiedades o teoremas, como los quieran llamar. Profe, ¿Sí? Retrocedo. disculpe. ¿Se dan todos los triángulos que los ángulos exteriores, o sea, la suma del ángulo exterior con el interior correspondiente da 180? Un par lineal o adyacente, sí. Ah, ya, perfecto. En todo triángulo, fíjate por construcción. Si al final el triángulo está dado eso. Pero yo puedo, a propósito, cuando les aparezca acá una flecha de esa forma, quiere decir que es una extensión de ese lado. Una extensión de ese lado, ¿ya? Por lo tanto, estos siempre son par lineal o adyacentes. Es decir, estos son suplementarios. Siempre. Ahora, ¿cómo darnos cuenta que la suma de los ángulos interiores es 180 grados? A partir de cualquiera de los vértices, tracen una paralela al lado opuesto. Trazo esa recta paralela a AB. Entonces, dense cuenta que si esto es alfa, alterno interno, esto es alfa. Si esto es beta, alterno interno, eso es beta. Y sabemos que esos son colineales, por lo tanto sabemos que esa suma es 180. Ángulo extendido nos da. De ahí viene que alfa más beta más gamma siempre es 180 grados. Voy ahora, acuérdense por favor, el ángulo interior y su exterior siempre son par lineal o adyacentes, por lo tanto siempre suman 180, son suplementarios. A ver si logro arreglar ese de arriba. No, no lo voy a poder arreglar de acá. Eso es gamma exterior, alfa exterior, beta exterior, que le puse una comilla, ¿ya? Entonces siempre la suma de los ángulos interior y exterior en un vértice suman 180. Siempre. Ahora, voy detrás de la suma de los ángulos exteriores. Si yo me fijo bien, tengo 3 ecuaciones, 6 incógnitas. Sumo las ecuaciones en línea. Alfa más beta más gamma es la suma de los ángulos interiores. Alfa exterior más beta exterior más gamma exterior, la suma de los ángulos exteriores. Eso no es 3 veces 180, 540. Entonces dense cuenta que la suma de los ángulos interiores, lo acabamos de ver, es 180. Entonces, si a 540 le quito 380, esto lo voy a anotar como 540 mejor, me da 180, me da 360. De ahí viene que la suma de los ángulos exteriores siempre es 360. Siempre la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Ahora quiero mirar que la suma de dos ángulos interiores siempre es exterior opuesto. Sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180. Sabemos que un ángulo interior y un ángulo exterior respectivo al mismo vértice es 180. Dense cuenta que esta suma y esta suma da la misma suma. Y este sumando corresponde a este sumando. Por lo tanto, este sumando lo miro como uno solo, es lo mismo que ese sumando. De ahí viene que la suma de dos ángulos interiores es exterior opuesto. Fíjense bien, beta corresponde a beta, el mismo sumando.
el mismo valor de la suma. El mismo valor de la suma. Entonces, por obligación, si yo tengo un sumando común y la suma es la misma, el otro sumando corresponde. Entonces, alfa más gamma siempre es beta exterior. La suma de dos ángulos interiores es exterior opuesto siempre. Dense cuenta acá. Gamma, un sumando, corresponde al otro sumando. Ese sumando corresponde a ese sumando. La suma 180 corresponde con la otra suma. Entonces, si tengo que la suma es la misma y un sumando corresponde, por obligación, ese sumando es igual a ese. Es decir, siempre la suma de los ángulos interiores es exterior opuesto. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora quiero mirar relaciones de orden. Esta relación, luego la voy a extender. Esto se da solamente en triángulo. La relación de orden que voy a ver ahora se da solamente en triángulos. En otros polígonos, de ninguna forma. Entonces voy a tomar un vértice ahí, la misma semirrecta. Dense cuenta, si el alfa, perdón, le escribí al revés el ciego, alfa, déjenme dar vuelta a esto, alfa mayor que beta, entonces dense cuenta que inmediatamente, si este ángulo es mayor que esto, por obligación este lado es mayor que esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Si alfa corresponde con beta, entonces el B y el A van a corresponder. Esa relación se amarra con los vértices y se da solamente en triángulos. De ahí viene lo siguiente. Si el A es menor o igual que el B y el B es menor o igual que el 0, eso es sí y solo sí. Alfa menor o igual que beta, beta menor o igual que gamma. Es decir, lados opuestos tienen la misma relación que ángulos opuestos. Y quiero ver que la relación inversa de los ángulos exteriores. Para ver que eso es cierto, acuérdense que acá tengo esta balanza. Por lo tanto, si alfa es el menor, para que se mantenga la balanza, por obligación alfa exterior es el mayor. Si beta es el del medio, por obligación beta exterior es el del medio. Si gamma es si gamma es el mayor, gamma exterior por obligación es el menor, ya que la suma da lo mismo, es el mismo valor. Por lo tanto, por balanza, tenemos esa relación que está ahí. ¿Eso qué me indica? Que si A es igual a B, entonces por obligación alfa corresponde con beta, alfa exterior corresponde con beta exterior por obligación. Si el A es menor que el B, entonces alfa menor que el beta, es decir, alfa exterior mayor que beta exterior. ¿Entienden esas relaciones de orden? Sí, profe. Ahora voy a mirar una ley de construcción de los triángulos. Y la voy a mirar con esta idea básica. Con un dibujo, acomodé el dibujo en aras de que fuese fácil de entender para ustedes. Fíjense bien entonces, ¿qué quiero mirar? Que sea cual sea el lado que yo tome, siempre se tiene que cumplir esta relación de orden. El lado siempre es menor que la suma de los otros dos y es mayor que la diferencia no negativa de los otros dos. Quiero mirar eso en esta relación que está acá abajo, en este dibujo. ¿Qué hago? Ahí tengo 3 puntos no colineales. Proyecto el B con un compás sobre C y el B me queda ahí.
proyecto el A sobre un compás sobre C, me queda ahí. Si me doy cuenta, este punto y ese punto me particiona C en 3 pedazos. Lo llamo B1, C1, A1. Y dense cuenta, por favor, que C no es otra cosa más que A1 más B1 más C1. A está acá. No es otra cosa más que A1 más C1. El B es esta distancia, no es otra cosa más que B1, C1. Entonces voy detrás de esta relación, la parte de la derecha, de esa. Entonces fíjense bien, A más B. No es A1 más C1 más B1 más C1, reordeno esta suma. Me queda A1 más B1 más C1 más C1. A1 más B1 más C1 no es C. Sabemos que son colineales. O sea, no son colineales, perdón, los 3 puntos. Por lo tanto, el C es positivo y C1 es positivo. Y como A más B es positivo, A positivo, B positivo, dense cuenta que por obligación el C es menor que la suma de los otros dos. Por obligación y menor estricto. No puede ser igual. Ahora voy a ver la parte de la izquierda. Esa parte que está ahí. Dense cuenta, por favor, entonces, ¿qué es lo que voy a mirar? A menos B en valor absoluto, diferencia no negativa. El A es A1 más C1, el B es B1 más C1. Si yo quito a C1, le quito C1, se anula, me queda eso. Y dense cuenta que eso menos eso, diferencia positiva, siempre es menor que C. Porque eso es seno. Entonces se da esa relación. Ejemplo. Miren por favor en la pizarra. Me dan el siguiente triángulo. 5, 8, 3. ¿Eso obedece a un triángulo, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Que no, sí. Cuidado. Fíjate bien, para que esto sea un triángulo, el 3 tiene que ser menor que 8 más 5. 8 más 5, 13 es. Pero tiene que ser mayor que la diferencia no negativa. 8 menos 5, 3. Es un triángulo. ¿Se cumple esta relación? No. ¿El 3 es menor que el 3? No. No. Entonces, ¿eso es un triángulo? No. No, de ninguna forma. Ese tipo de preguntas a veces hacen. Esto es una de las leyes de construcción de los triángulos. Se tiene que cumplir esa ley para que sea un triángulo. Fíjense bien, ahora voy a poner acá. Si esto es 2, ¿sería un triángulo? No. ¿El 2 es mayor que el 3? No. No. 4. Si yo pongo acá 13, es cierto, el 13 es mayor que el 3, pero el 13 es menor que el 13? No. Coloco 14 ahora. ¿El 14 es menor que el 13? No. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. X. Dado dos lados, valores enteros como valores, ¿cuántos triángulos puedo construir de modo que el tercero también sea un entero? ¿Cuántos triángulos son? Sin contar 9. con los dedos, ¿cuántos triángulos tengo ahí? ¿Se acuerdan que esa contabilización la vi? Fíjense bien, la cardinalidad
de los posibles valores enteros estaba dada por ¿qué? 13 menos 3 menos 1, 9. Es decir, tengo 9 triángulos posibles que construir acá, de modo que el tercer lado sea un entero. ¿Se acuerdan de esas leyes? Eso es lo que estoy mirando, ¿ya? ¿Se acuerdan de ellas, no? Sí. Lo miramos cuando vimos enteros. Por favor, ¿por qué lo estoy viendo? ¿Por qué les di eso? Porque resulta que apareció esta pregunta ya en la prueba. No me acuerdo ni siquiera qué valores daban. Daban valor entero en A, valor entero en B, y me preguntaban cuántos triángulos podía construir con esa regla. Y no me daban la relación. Ojo, y esa pregunta no apareció en triángulo, apareció en álgebra como una pregunta, aplicación de inecuaciones en triángulos, apareció. Lo mismo que también ha aparecido la relación de los lados con los ángulos de orden. ¿Y han aparecido dónde? Ni siquiera en triángulo, han aparecido dónde? En álgebra. Clasificación de acuerdo a los lados. Triángulo escaleno tiene sus 3 lados de distinta medida. No tiene lados congruentes, entonces. Por favor, les hago una pregunta. ¿Es correcto escribir esto que está acá de la siguiente manera? ¿Es correcto escribir triángulo escaleno de esa forma? ¿Sí o no? Sí. ¿Es correcto escribirlo así? ¿Qué creen ustedes? No. Correcto, ¿por qué no? Estoy de acuerdo. Porque A puede ser igual a C. Puede ser correcto. No me han dicho que la es igual o distinto de C. Por favor, esa forma de mirar los escalenos, yo he visto a más de un profesor de colegio decir escalenos y anotarlo de esa forma. Cuidado, por favor, eso no es correcto, ¿ya? Lo correcto es eso, por lo que dijo su compañero. Dense cuenta, si los ángulos, si los lados son distintos, la relación es equivalente de ¿cuál es? Ángulos distintos. Entonces, alfa distinto de beta, alfa distinto de gamma, beta distinto de gamma es equivalente. Esa es la definición. El equivalente de la definición es eso. O bien, alfa exterior distinto de beta exterior, alfa exterior distinto de gamma exterior, beta exterior distinto de gamma exterior. Ahora, el isósceles, por favor. ¿Cuál es la definición que ustedes se acuerdan del isósceles? Que tiene dos lados iguales. Tiene dos lados iguales. A ver, la pregunta es, ¿tiene dos lados iguales o tiene solo dos lados iguales? ¿Es la misma definición o son definiciones distintas? Tiene solo dos lados, sí. ¿Solo o dos? Tengan cuidado con eso, por favor. Tiene. Porque hay dos definiciones. Hay una que dice, tiene dos lados iguales. Por ejemplo, se los voy a llevar a las universidades. La católica dice dos lados iguales. La Chile, que viene de otra escuela, dice solo dos lados iguales. Y no es lo mismo. Entonces tengan cuidado, hay diferentes escuelas. Ambas son correctas, yo no voy a pelear con ninguna de las dos. Entonces, si me dicen, tiene dos lados iguales, cuidado, ¿qué pasa con el tercero? Ahí está, dos lados iguales. El equivalente es eso. ¿Qué pasa con el tercero entonces? Podía ser distinto o bien podía ser igual.
Y de ahí viene la siguiente definición. Estas definiciones ya una vez aparecieron en la prueba. Isósceles no equilátero, isósceles equilátero. Y dense cuenta que esta, la de abajo, corresponde precisamente al equilátero. Son otras formas de llamarlo. ¿Ya? Cuidado con eso. Si digo solo dos lados iguales, el tercero es distinto. Y en este caso, ¿qué hablamos? Lado basal, C. Ángulos basales, alfa. Ángulo del vértice, gamma. Lados no basales, A. En ese caso nacen esas basales. Ahí sí. Lados no basales, A. Ángulos basales, alfa. Ángulo del vértice, gamma. Lado basal, C. De ahí nacen esos nombres. Pero tengan cuidado, por favor, con estas dos definiciones. Ambas pueden aparecer. Siempre se van a distinguir y van a aparecer clarito. Ahí no pueden haber ambigüedades. Va a estar claro a cuál se refiere. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Triángulo equilátero. 3 lados de igual medida. Eso me indica inmediatamente equivalente, o sea, esos 3 lados de la misma medida, eso es equivalente eso está repetido. Ahí. Eso es equivalente a decir que sus 3 ángulos interiores son iguales o los 3 ángulos exteriores son iguales. ¿Qué sabemos entonces del equilátero? La suma de los ángulos interiores, sea cual sea el triángulo, es 180, 3 alfa es 180, alfa es 60, ángulo interior. Ángulo exterior inmediatamente, 360 grados. 3 alfa exterior es 360, por lo tanto alfa exterior es 120 grados. Triángulo rectángulo. Un ángulo interior recto, los otros dos agudos. Fíjense bien, si el ángulo interior es recto, el exterior también es recto respectivo. Si me indican que un ángulo exterior es recto, entonces inmediatamente es un triángulo rectángulo. Siempre la suma de dos ángulos interiores, siempre va a haber dos ángulos interiores agudos. Siempre, en todo triángulo. Eso me indica que los ángulos exteriores respectivos a esos ángulos interiores son obtusos. Siempre en el triángulo rectángulo, la suma de los ángulos interiores es 90 grados. Si me dicen que la suma de dos ángulos interiores es 90 grados, inmediatamente rectángulo. El equivalente con los ángulos exteriores sería, cuando la suma de los ángulos exteriores da 270 grados, es un triángulo rectángulo. No se olviden que eso también es equivalente a lo siguiente. Si me dicen que la suma de dos ángulos interiores corresponde con el tercero interior, entonces estamos hablando de qué tipo de triángulo? Rectángulo. Cuando la suma de dos ángulos interiores es igual al tercero interior, es rectángulo. No se olviden, cateto, cateto, hipotenusa. Triángulo acutángulo. Sus 3 ángulos interiores son agudos. Voy a tomar un ángulo interior gamma mayor. Entonces dense cuenta, los 3 ángulos interiores son agudos, por lo tanto los 3 exteriores son obtusos. Si gamma es el mayor, alfa más beta, por obligación es obtuso. Siendo gamma mayor, alfa, beta obtuso, me indica que es un triángulo acutángulo. Si alfa y beta son obtusos, alfa exterior más beta exterior, la suma de los ángulos exteriores mayores, esta es la suma de los ángulos interiores
menores, estoy bajo esa norma, entonces alfa exterior más beta exterior por obligación es mayor que 180 grados, menor que 270 grados. Si se cumple esa relación, tenemos ¿qué tipo de triángulo? Acutángulo. 3 ángulos agudos. Último triángulo que voy a mirar es el triángulo obtusángulo. Un ángulo interior obtuso. Si un ángulo interior es obtuso, por obligación tiene un ángulo exterior agudo. Por obligación, que sería ese que está ahí. Ahí estaría. Si un ángulo interior es obtuso, por obligación, la suma de los otros dos ángulos interiores son agudos. Eso me indica que los ángulos... A ver, eso es, déjenme arreglar esto, porque eso es más. No, perdón. Ahí está la suma, disculpen. Eso era coma. Está bien. Eso era, ahí está la suma. Ángulos interiores agudos. 2. Eso quiere decir que los dos ángulos exteriores son obtusos respectivos. La suma de esos ángulos interiores agudos sigue siendo agudo para que el otro sea obtuso. Eso me indica que la suma de los dos ángulos exteriores es mayor que 270, menor que 360. El triángulo obtusángulo cumple siempre con esa propiedad. Y no se nos puede olvidar la siguiente ley. En todo triángulo, por lo menos hay siempre dos ángulos interiores agudos. Por lo menos dos ángulos interiores agudos, siempre. Eso era lo que quería ver hoy día como materia. Nos quedamos entonces y vamos cerrando